Buenas noches, mi nombre es John Freddy López, soy del grupo 100-414, raya 188 de física electrónica. Entonces voy a exponer el número 2, el ejercicio número 2, circuito paralelo. Dice que para el circuito mostrado en la figura 2, vamos a necesitar una fuente de voltaje de 9 voltios, tres resistencias y un multímetro. Entonces, montamos acá nuestro, hacemos nuestro montaje. eh, Vamos a iniciar la simulación. Corremos esto para acá. Iniciamos nuestra simulación. Nos dice que hay una resistencia equivalente de 185 ohmios. Si queremos saber cuánto voltaje nos pasa, vamos acá. Esta la desconectamos. Positivo y negativo. ¿Cuánto voltaje nos pasa? Entonces tenemos acá positivo, positivo, negativo, ya negativo. Corremos. Vamos acá a voltios y dice que tenemos 8.93 voltios en este momento. Bueno, ok. Ahora seguimos. Ya tenemos nuestra resistencia equivalente, que nos da con esta fórmula. Entonces esta es la resistencia 1, 2 y 3. Al sumar eso nos da 184.5 y con el simulador nos da 185 ohmios, como lo podemos apreciar ahorita. Entonces la corriente en cada una de las resistencias. Entonces en cada una de las mallas, en la malla 1 tenemos este valor que es el voltaje de la resistencia 1, el voltaje de la resistencia 1 que multiplica la corriente 1 menos la corriente 2. En la malla 2 tenemos nuestra resistencia 2 que multiplica la corriente de la corriente 2 menos la corriente 1. Entonces vamos acá mirando en la corriente 1, reemplazamos valores, de esa manera hallamos nuestras tres fórmulas para encontrar el valor de la corriente. Entonces, por el método de Gauss-Jordan, entonces introducimos los valores de cada una de las resistencias y nos arroja este valor. Entonces esta es la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3 en cada una de nuestras mallas. Aquí tengo los pantallazos de eso. ¿Qué quiere decir? Que entonces ya tenemos la corriente en la malla 1, la 2 y en la 3. Entonces la corriente en la resistencia 1 es la corriente 1 menos la corriente 2. Ya sabemos cuánto es la corriente 1 y la corriente 2. Aquí nos da la corriente en la resistencia 1, la corriente en la resistencia 2 y la corriente en la resistencia 3. Entonces miramos y nos dan estos mismos valores. Mire, acá está en miliamperios y está aquí en amperios. Entonces vamos a revisar que las corrientes nos den así. Entonces aquí ya podemos quitar esto. Entonces positivo, positivo, negativo, con negativo de la resistencia, positivo, positivo de la resistencia, negativo, negativo de la resistencia, positivo y negativo. Entonces vamos a ver la corriente. Entonces vamos acá a modificar el amperaje, la 2 amperaje, en esta el amperaje. Iniciamos simulación y nos dice que nos da 2 amperios en cada una de nuestras resistencias. Aquí, eso es para mirar.
mentiras, para mirar la corriente en cada una de las resistencias, entonces lo que hacemos es mover, aquí como lo apreciamos, y utilizamos nuestro multímetro como puente en la parte positiva. Venimos aquí con la alimentación y la negativa para hacer el puente con el multímetro. Y aquí nos da el mismo valor que nos está dando aquí en cada una. Este es un pantallazo de allá. Entonces, para hallar el voltaje en cada una de las resistencias utilizamos la ley de Ohm, que dice que es la corriente por la resistencia. Tenemos la corriente en la resistencia 1 y la resistencia 2. Entonces hacemos esa multiplicación y ahí nos da el voltaje en cada una de las resistencias, ¿cierto? Entonces aquí nos da el voltaje en cada una de las resistencias. Que ahora si venimos acá, vamos a pasar a voltaje todo. Voltaje, y ahí ya nos da 8.93, que se aproxima a 9. Entonces en la tabla colocamos cada uno de los valores que nos dio, teórico, matemáticamente, y esto con el simulador. Entonces, ¿qué sucede si R1 es mucho menor que R2 y R3? Entonces, al montarlo en el circuito, disminuimos a 76 R1. Entonces vemos que la corriente varía en cada una de las resistencias y el voltaje en la resistencia sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué pasa si desconecto la resistencia 1? Tanto la corriente 2 aumenta. Entonces, si desconecto la resistencia 1, ¿qué sucede con la corriente y la resistencia 3? Desconecté la resistencia 1 y la corriente en la resistencia 1, 2 y 3 aumentó. Varía el voltaje si desconecto alguna de las tres resistencias. El voltaje sigue igual, los 9 voltios. Muchas gracias.